Buenos días, sexto grados. Vamos a iniciar el contenido de esta semana, que es intensidad de los sismos en la escala de Mercalli y en la escala de Richter. Bien, vamos a comenzar definiendo qué es un sismo, como un preámbulo al tema, porque esto de la intensidad en la escala de Mercalli y de Richter de un terremoto, pues muchos quizás no le dan la interpretación adecuada, pero es importante hacer la diferencia entre estas dos formas, si le queremos llamar así, de medir la intensidad de cada sismo. Un sismo es un proceso por el cual se libera de manera súbita, o sea, repentina, si se quiere llamar, una gran cantidad de energía sísmica, la misma que en su mayoría se expresa mediante ondas concéntricas que viajan desde el interior hacia el exterior de la Tierra. Todos los sismos nosotros les llamamos terremotos, pero lo correcto es un sismo. Ya si es de mediana, de baja o de mayor intensidad, esa es otra clasificación. Es una forma de energía que se ha generado en las capas interiores de la Tierra, y cuando sale es que provoca lo que nosotros conocemos como sismo, esta liberación de energía. Además, también esto lleva involucrado el movimiento de placas tectónicas, el fenómeno de subducción, por ejemplo, de una placa con otra, que una se hunde, otra sale a la superficie, y en algunos casos hasta se forman diferentes tipos de relieve. Eso es lo que vamos a conocer nosotros como un sismo. Los mecanismos realmente que producen el sismo, como les decía anteriormente, quizás los cuatro más importantes: la actividad de las placas tectónicas. O sea, las placas tectónicas siempre están en constante movimiento. Un movimiento que para nosotros es imperceptible, pero que realmente es lo que provoca un sismo. La actividad volcánica. Nosotros, por ejemplo, tenemos volcanes actualmente que están activos todavía. Les pongo el ejemplo más próximo: el volcán Chaparrastique en San Miguel. Después de haber hecho erupción, todavía él está en movimiento, si le queremos mencionar, ¿verdad? Pero también hay otros que ya hicieron erupción. Por ejemplo, el volcán Ilamatepec, que hizo erupción, y todo esto pues es un preámbulo también a cierta actividad sísmica que sucede en los alrededores donde estos volcanes hacen su actividad. Los impactos de meteoritos, por ejemplo, es otro fenómeno que, aunque es menos frecuente, también puede provocar, o produce más bien, sismos que pueden ser de baja, mediana o mucha intensidad. La actividad humana, esto también hay que decirlo. Hay países que se dedican a hacer experimentos, sobre todo a probar, como decimos nosotros, el efecto devastador de bombas, por ejemplo, y que esto lo hacen supuestamente en zonas donde no hay mayor riesgo ni para las personas ni para la fauna y flora, aunque sabemos que eso es mentira, porque aunque lo hagas en un desierto, eso siempre va a provocar daños al medio ambiente. Pues también, aparte de eso, puede provocar daños colaterales en relación a la actividad sísmica. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque también puede ser un factor que genere sismo. Pues todos sabemos que nosotros estamos ubicados en el llamado cinturón de fuego, es decir,
formamos parte de esta zona geográfica en la que, pues sí, hay un gran movimiento de las placas y estamos rodeados prácticamente de placas tectónicas que con su intensidad a la hora de moverse pueden producir lo que ya sabemos. Claro, el 90% de los sismos que ocurren, por ejemplo, en los países que están ubicados en esta zona, pues son debido a que en esta zona pues están en constante movimiento las placas tectónicas. Todo esto, como les mencionaba anteriormente, está relacionado también con otros fenómenos como lo es el fenómeno de subducción. Esto generalmente es en un choque de placas que una se va hacia abajo y la otra pues hacia arriba, y es que se forman esos distintos relieves producto muchas veces de estos sismos de gran intensidad. En un sismo siempre hay que reconocer algunos elementos importantes, por ejemplo el epicentro. Todo mundo pues le tenemos temor a un sismo, y nuestra historia reciente pues registra, por ejemplo, desde el año 2000, 2001, una gran cantidad de sismos y que han ocasionado muchos daños en la infraestructura y también pérdidas humanas. Pero yo les quiero contar en especial una anécdota. En 1986, cuando yo estaba estudiando mi educación media, mi bachillerato, el 10 de octubre me recuerdo, como a las 11 de la mañana, casi como esta hora fue, precisamente, estábamos en clase y sucedió ese terremoto del 10 de octubre, que ha sido uno de los terremotos más devastadores, ya que en la capital, por ejemplo, fue catastrófico. Hoy ya no existe, pero sus papás, pues sí se recordarán perfectamente, me imagino, aquel famoso edificio Rubén Darío, que como se dice, se lo tragó literalmente la tierra. Ahí muchos perdimos amigos, perdimos familiares, porque eso es lo que sucede cuando hay un terremoto de gran intensidad. Pues cuando esto sucede, siempre en las noticias, después del desastre, de la catástrofe, siempre dicen el epicentro fue en tal lugar. Del hipocentro pues hablan muy poco, solo del epicentro, y dice que el epicentro es el punto en la superficie de la Tierra, el cual resulta de la proyección vertical del hipocentro ubicado a profundidad. Dice, es el punto de la superficie terrestre en el cual hay una mayor intensidad. Si el epicentro, por ejemplo, de un sismo, independientemente que nosotros lo sintamos leve o fuerte, pues precisamente depende de esto, del lugar donde ha sucedido el epicentro. Cuando el epicentro sucede retirado de donde nosotros vivimos, obviamente lo que nos llega, la liberación de energía que nos llega es tan poca que a veces uno ni siente el sismo. Pero por ejemplo, cuando teníamos clases presenciales en el salón de clase, el sistema de alarma se activa rapidito, porque cuando uno está en la segunda o en la tercera planta, pues es más sensible un sismo. Pues así es en la superficie de la Tierra. Los lugares que están más próximos al epicentro obviamente lo van a sentir de mayor intensidad, va a causar más daños, y precisamente dan después los responsables de brindar estos informes el epicentro del terremoto, dónde ha sido y a qué profundidad.
porque de eso depende también la liberación de energía y la intensidad con que se siente. El hipocentro es el punto en la profundidad de la Tierra donde se originó la liberación de energía. En otras palabras, el hipocentro es el punto donde se originó todo, pero allá en las capas interiores de la Tierra. Y el epicentro es donde salió esa liberación de energía, el lugar donde salió la liberación de energía y que es la que tanto daño causa. Pues ahí les presento, por ejemplo, de dónde toman de referencia el hipocentro de un sismo, que generalmente ocurre en la parte más superficial de la estructura de la Tierra. Eso significa que entre más superficial sea, pues el sismo será de mayor intensidad, o al menos así se sentirá el epicentro donde salga esa liberación de energía. Pues fíjense que hay una clasificación de los sismos según la profundidad del hipocentro. Recuérdense, epicentro es el lugar de la superficie donde se libera la energía, y el hipocentro es el punto dentro de la estructura de la Tierra donde se origina ese sismo que va a liberar o más bien esa liberación de energía. Dice de que según la profundidad del hipocentro hay sismos bien superficiales, y esto sucede cuando el hipocentro está situado entre 0 y 70 kilómetros de profundidad. Se origina en las fallas geológicas de la corteza continental. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 0 y 70 kilómetros de profundidad son catalogados como superficiales. Ya intermedios es cuando van de 70 a 300 kilómetros hacia abajo, y los profundos son aquellos que se encuentran a más de 300 kilómetros de profundidad, el origen de la liberación de energía. Pues prácticamente esa clasificación, pues nunca escuchamos nosotros en el informe que dan después de un sismo este tipo de clasificación, pero yo considero que es importante saber esta clasificación porque se supone que entre más superficial es el hipocentro o el origen de un sismo, pues así son los daños que va a ocasionar. Hay una clasificación que esto es lo que me interesa. La intensidad sísmica es realmente el índice de los posibles efectos que causa un temblor. Se puede expresar en dos escalas, en la llamada escala de Richter o en la escala de Mercalli. Pues la diferencia entre ellos es bien evidente. Unos utilizan una manera cuantificada para hacer la diferencia entre una magnitud y otra, y pues aquí vamos a ver algo de eso. Pero como les decía, en la escala de Mercalli modificada, que califica por ejemplo de 1 a 12 los sismos, lo utiliza con los es una numeración romana la que se utiliza en la escala de Mercalli, que de hecho pues este señor se llamaba Giuseppe Mercalli, ¿verdad? Por eso de ahí deriva su nombre. Cuando dice que según sea o se perciban desde débiles, esta intensidad puede llegar a ser catastrófica. Por ejemplo, si un sismo dice es de escala 1, los sismos de escala 1 generalmente son imperceptibles. Esto significa que nosotros, pues si andamos caminando o estamos haciendo actividad, no lo vamos a sentir. Pero uno de grado 6, por ejemplo, aquí sí, uno de grado 6, esto ya es percibido por toda la población, y generalmente nosotros los sismos que hemos experimentado, si ustedes recuerdan los que hemos
los sismos de mediana intensidad que hemos vivido en el colegio cuando estábamos en clases presenciales, si sentimos el movimiento y nosotros decimos a veces, bueno, al menos yo lo he escuchado, que alguien decía, a saber de cuánto fue el sismo, a saber de cuántos grados fue, quizás fue de 4, quizás fue de 5 porque lo sentimos. Generalmente los sismos que ya llevan 4 grados, 3 grados, 5 grados son muy perceptibles y por toda la población. Ya un sismo de 6, como dice acá, ya esto es muy grave porque la infraestructura se viene abajo, colapsa y esto ya es estar hablando de una catástrofe, ¿verdad? Generada por un sismo. Pero ya, por ejemplo, los sismos de grado 12, aquí hay una destrucción total, ¿verdad? Total. Y esto, un sismo de 12 grados, yo me recuerdo haber visto imágenes, por ejemplo, en Japón, pero imágenes de hace décadas atrás, en las que hay una región japonesa en la que experimentó un sismo de 12 grados, o sea, totalmente destruido. Es como que usted vea una ciudad y al instante ya todos los edificios están colapsados y sea eso una catástrofe real. Entonces todo esto lo considera la escala de Mercalli, que lleva de 1 a 12 su intensidad. Ustedes en su libro, en la página 98, van a encontrar información sobre estas escalas y lo que les he descrito yo, cómo se clasifica el daño de acuerdo a la intensidad en cada una de estas escalas. Esto, por ejemplo, dice que es una escala, la escala de Mercalli. Se trata de una escala de 12 grados que determina la intensidad de los sismos, lo que nosotros le llamamos terremoto, a través de los efectos y daños causados a las estructuras de las edificaciones en la superficie de la Tierra. Se trata entonces de una medida con características cualitativas, o sea, clasifica el daño de los sismos de acuerdo a el daño a la infraestructura, es decir, se basa en la apreciación de los daños causados que se describe ahí en esa tabla, que también ustedes lo pueden encontrar en su cuaderno. La otra escala, que como esta es la de Mercalli, la otra escala que se les menciona a ustedes ahí es la escala de Richter. En esta escala prácticamente aquí ya hay números. Dice que, bueno, era Charles Richter el nombre de este señor, de este científico, que quizás en este tiempo le llamarían sismólogos, ¿verdad? Aquellos científicos que se encargan de estudiar los sismos. La sismología, pues, es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con los sismos. Lamentablemente, aún y con todos los avances de la ciencia, todavía no se ha encontrado una manera efectiva de poder predecir un sismo, de poder decir, vaya, tal día, a tales horas va a suceder un sismo, preparémonos, evacuemos. Todavía el hombre y sus avances en la ciencia no han logrado descifrar de tal manera lo que origina los sismos, pues, pero esto de alguna manera nos sirve para ir conociendo el comportamiento. Por ejemplo, este señor Carlos Richter, él clasifica la intensidad de un sismo según la magnitud en una escala logarítmica de los daños, dice, causados en la superficie por la onda expansiva del sismo cuando se libera la energía. Él prácticamente utiliza
para relacionar esto, la magnitud de las ondas, ¿sí? Y el tiempo en segundos desde el inicio de las ondas primarias hasta las secundarias y así sucesivamente, y él así logra calcular los daños. En su tabla, ¿verdad? En su trabajo, él en el caso de la magnitud lo clasifica que todos los sismos que tienen magnitud menos de 3.5, por ejemplo, generalmente no se sienten, pero sí se registran. Y se recuerdan ustedes que en la escala de Mercalli, en la escala de Mercalli, en la magnitud 1 no se sentían, pero aquí dice que menos de 3.5 es que no se sienten. Pareciera de que en la escala de Mercalli, que va de 1 a 12, este señor Richter va como con una diferencia de 2 o 3 puntos, si queremos compararlo. Sin embargo, las dos son las más utilizadas. En nuestro país, cuando dan el informe de un sismo, siempre dicen en la escala de Richter o en la escala de Mercalli. Generalmente la escala de Richter es la más utilizada, pues él dice que los sismos menos de 3.5 no los sentimos. Los que ya tienen 3.5 a 5.4 se siente, pero solo causa daños menores cerca de donde se produce, de 3.5 a 5.4. De 5.5 a 6 ya ocasiona daños ligeros en edificios mal construidos. O sea, aquí también tiene que ver mucho las condiciones en las que está la infraestructura para que ocasione daños un sismo de este tipo. Y pues el daño es en un radio de 10 kilómetros alrededor. Si aquí es el epicentro, por ejemplo, donde yo estoy, 10 kilómetros alrededor es el daño que causa ya un sismo con 5.5 a 6 de intensidad en esta escala de Richter. Ya de 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. De 7.0 a 7.9, a esto ya le llaman terremoto mayor. Causa graves daños a las comunidades en un radio de 100 kilómetros alrededor, cuando ya la intensidad es de 7.0 a 7.9. Pues primero Dios, nunca nosotros tengamos que vivir eso, ¿verdad? Un sismo con una intensidad de esa, porque nuestras zonas urbanas y rurales son muy frágiles en infraestructura, porque la mayoría de construcciones o son viejas o están mal construidas, no son antisísmicas, porque pues sí, eso hay que decirlo. Lo ideal sería que todo tipo de construcción cumpliera con los requisitos mínimos de ser antisísmica. Los edificios del colegio, por ejemplo, los que han sido un poco curiosos habrán observado que entre una pared y otra siempre hay una especie de Durapax que está entre una pared y otra, ¿verdad? Se ve a veces, es imperceptible, pero se nota. ¿Por qué está eso ahí? Esto evita en un sismo que colapsen las dos paredes, y eso hace que mejor describa un movimiento oscilante para evitar el colapso. Ya los sismos de 8.0 o más, según Richter, ya estos son grandes terremotos. Aquí hay una destrucción total de las comunidades cercanas y los daños son severos en un radio de más de 1000 kilómetros. De 7.0 a 7.9 los daños a 100 kilómetros alrededor, pero ya de 8 en adelante a 1000 kilómetros. Así se va expandiendo el daño en el perímetro desde el epicentro. Y en la escala de Mercalli recuerdan que llegaba hasta 12, y el 12 ya se considera una destrucción total. Pues estas dos digamos, clasificaciones son las más importantes, la de Richter y la de Mercalli, que son las más importantes cuando hablamos de clasificación, por ejemplo, de
de los sismos. También hay prácticamente una clasificación de los sismos, pues se dice que los sismos también pueden ser de dos tipos. Un sismo puede ser oscilatorio o puede ser un sismo trepidante. Los oscilatorios mueven los objetos de un lado a otro. O sea, tal vez ustedes en un momento determinado habrán sentido que el movimiento es oscilante, ¿sí? Moverse de un lado a otro como una hamaca. Pero esto sucede de forma horizontal. Pero los trepidantes son aquellos que es una sacudida, ¿verdad? Y eso nosotros también ya lo hemos experimentado, aunque el sismo sea de baja intensidad o mediana intensidad, uno bien siente si el movimiento es oscilante, sobre todo cuando uno está en la tercera planta del edificio nuestro. Bien se ha sentido si el movimiento es oscilante o ha sido un movimiento como cuando a alguien lo sacuden. Ya eso es un movimiento trepidante, ya es una clasificación del sismo de acuerdo a esa característica. Y generalmente las sacudidas que mueven las cosas son de abajo, de arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, primero se siente en la parte superior el movimiento y así se va diseminando hacia la parte inferior. Según su origen, los sismos también se pueden clasificar de tres tipos. Según su origen, ya no estamos con epicentro, ya no estamos con hipocentro, sino el origen de donde se, valga la redundancia, se origina el sismo. Pueden ser volcánicos, ya decíamos nosotros, que estos generalmente son provocados por la expulsión de lava cuando un volcán hace erupción y los derrumbamientos de tierra que acompañan esta intensidad sísmica. También pueden ser tectónicos. Ya hablábamos también de las placas tectónicas, que el desplazamiento de ellas, el desplazamiento interno de estas placas en la corteza terrestre sucede o provocan, más bien dicho, que se produzcan cuando hay rozamiento o choques de las placas estos sismos de mediana, de baja, mediana o mucha intensidad. Y pueden ser también sismos locales que solamente afectan a una región determinada. Por ejemplo, voy a poner mi ciudad de ejemplo. Si en Cojutepeque hay un sismo, Dios quiera que nunca, ¿verdad? Aunque aquí en Cojutepeque han habido sismos a nivel nacional, pero en esta ciudad de Cojutepeque han afectado mucho por la misma geografía que tiene, ¿verdad? Que es una zona más relacionada con lo volcánico que con un valle. Pues los sismos locales dice que son aquellos que afectan a una pequeña región y generalmente son causados por hundimientos, deslizamientos de cavidades subterráneas o de terrenos frágiles. También, pues, esto puede provocar un sismo, pero la mayoría, pues, de sismos que nosotros experimentamos en nuestro país generalmente son tectónicos. Los volcánicos y los locales, pues, es poco. La mayoría, lo que padecemos, pues, son sismos tectónicos. Esto, hay otra clasificación de los sismos según la intensidad, según otro autor, que se basa en la medición de la energía total que se libera, ¿verdad? Pero esto generalmente nosotros en nuestro país solo nos quedamos con la clasificación de Mercalli y la clasificación de Richter. Y no es porque este señor Hahn y su homólogo Kanamori en 1979 ellos proponían esta clasificación que carezca de importancia, ¿no? Porque en otros países pues también la utilizan, pero ya lo hacen con otros fines, para estudiar y entender mejor el efecto de los sismos. Pues después de un sismo siempre queda aquello, tal vez ustedes habrán recordado o recordarán que las famosas réplicas. Dice que un sismo generalmente no ocurre solo, siempre hay lo que nosotros decimos réplicas, y que las réplicas muchas veces se sienten, o sea, son
quizás un poquito más, como uno ha quedado en shock, ¿verdad? Nervioso, tal vez la réplica es de baja intensidad, pero nosotros ya la sentimos que ya es otro terremoto, pero generalmente solo son eso, ¿verdad? Réplicas de esa gran liberación de energía que ha sucedido en un punto determinado, pero queda todavía un residuo, ¿sí?, de esa energía, y es lo que produce las réplicas. También antes de un sismo pueden ocurrir, y son los llamados sismos premonitorios, aquellos que anteceden al gran sismo. Los sismos de menor magnitud que ocurren después del sismo principal es lo que nosotros conocemos como réplica, y prácticamente pues suceden debido a que se está reajustando, ¿sí?, la zona de ruptura de la falla se está reajustando, se está reacomodando nuevamente para poder quedar, entre comillas, normalmente con sus movimientos oscilantes, pero ya han causado el daño, algo que también a nosotros nos afecta. El tiempo que dura un sismo, tal vez ustedes, pues es lo menos que interesa cuando sucede un sismo, porque estamos en pánico y tal vez 10 segundos lo sentimos eternos, ¿sí?, porque eso nos entra en un estado de pánico. Y como les digo, son segundos, pero nosotros lo sentimos horas. Generalmente dice que un sismo no dura más allá de 15 segundos. Imagínense 15 segundos, pero para que ocasione el daño, ¿para qué 15 segundos? Y con 5 segundos, 6, 10 segundos, 6, 7, 8, eso puede causar daños irreparables. Sin embargo, dice que en los registros históricos se han encontrado sismos que han durado mucho más. Esperemos que nosotros nunca tengamos esa mala experiencia. Aquí nos pone un ejemplo extremo. Dice que el 26 de diciembre del 2004, así, ya hace 16 años, las islas Andamán y Sumatra fueron sacudidas por un terremoto con escala de 9.3 grados en la escala de Richter, y tuvo una duración de casi 10 minutos. Recuérdense ustedes que Richter clasifica los sismos y ya dice que el de 8 en adelante ya son clasificados como grandes terremotos. Pues dice que duró casi 10 minutos y la mayoría dice que duran 15 segundos. Imagínense, y nosotros con 7, 8 segundos estamos que ya sentimos que el pánico del pánico nos va a dar un paro cardíaco, y ahora 10 minutos. El evento dice que desató una serie de tsunamis devastadores que afectaron todas las costas que bordean los países del Océano Índico. En el cinturón de fuego del Pacífico, en la zona nuestra, todos los días ocurren sismos de menor magnitud, o sea, son menores de 3.5 grados en la escala de Richter, y nosotros no lo sentimos, pero que son registrados. Fíjense que en nuestro país se dice de que generalmente son 65, 60 o más sismos, algunos dicen 65 sismos de baja intensidad, o sea que son imperceptibles, pero que el sismógrafo lo registra, pero nosotros no lo sentimos. Imagínense todos los días que tiemble más de 60 veces en nuestro país. Cualquiera podría decir, no hombre, yo al Salvador mejor no voy si un extranjero quiere visitar, ¿verdad? Recuerden ustedes de que hay una historia, ¿verdad?, que dice que a nuestro país tiene un sobrenombre de el Valle de las Hamacas. Entonces, y es precisamente por eso, porque aquí tiembla mucho. Pero nosotros estamos como tan acostumbrados a esto de que ya para nosotros es casi normal. Pues esto de los tsunamis, pues como les decía, no es fácil, y son países en el mundo en que han sufrido tremendamente por este tipo de fenómenos relacionados con
un sismo. Si queremos relacionar un sismo con fenómenos atmosféricos, pues no dice que no tiene mayor relación, ¿verdad? El comportamiento climático, pues prácticamente es una cuestión que todavía no está comprobado que los sismos que estén directamente relacionados con esto, ¿verdad? Están más relacionados con el comportamiento geológico interno de la Tierra, con lo de las placas tectónicas. Y lo de los maremotos o tsunamis, pues prácticamente cuando las olas ya crecen 5 o 6 metros, cualquiera se asusta, ¿verdad? Porque eso al salir a la playa, si le queremos mencionar, ocasiona grandes daños. Sin embargo, cuando esto es generado por la marea alta o baja, sin que tenga que vincularse esto con un terremoto, pues hasta es una zona de recreación para los surfistas, por ejemplo, que andan buscando las olas de gran altura. Pero cuando ya esto es generado por un terremoto, esto sí es más serio. Y pues esto es, se trata de un evento que ocurre en los mares y que involucra olas de gran energía y de gran tamaño, pues que pueden producir efectos en movimiento, de un movimiento telúrico por un terremoto, y prácticamente remueven gran cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento, y esto sí puede causar prácticamente muchos daños. De hecho, los terremotos producen más del 90% de los tsunamis en el mundo. Así es que esto es como información adicional a todo lo que les he comentado. Así es que espero que esta información sea útil y nos vemos en la próxima.